me quedé estremecido después de escuchar y ver la nota con estos audios. Nos dice el capitán Archie, Leonardo Sánchez, que terminó de volar hace apenas una semana. ¿Cuántos años volaste? 35 años 35 nada más, mi años. querido Carlos. Que este es el audio clave en la comunicación entre la torre de control y el avión. Necesitamos prioridad para la aproximación. Directa se nos ha presentado un problema de combustible. Entiendo, solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problemas de combustible, ¿correcto? ¿Masivo? Ok, atento, entonces le daré vectores para proceder al localizador y efectuar la aproximación, que estén aproximadamente en 7 minutos iniciar las aproximaciones. Están efectuando la revisión de pista. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación Lima-India? Estamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez curso final. A ver, capitán Archie, explícanos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Él, en el momento que dice que tiene problemas de combustible, número uno, no está utilizando la fraseología que debe ser adecuada. Recordemos, y lo voy a decir en un término coloquial, en Colombia hablan español colombiano, en México español mexicano, Claro. y entonces la ley de aviación exige que seamos muy claros y con Internacional frases, esta ley. Exacto, fraseología precisa. Ahí debió haber dicho, número uno, combustible mínimo, y eso le está avisando al controlador que él ya tiene el combustible necesario para aterrizar, y el controlador, la respuesta que debe tener es meterlo en la aproximación, en la secuencia, sin darle exagerado vectoreo. Exagerado vectoreo es cuando te ponen a dar vueltas, ¿no? Para que otros aviones aterricen. Que vira por el lado derecho, ahora te vas al lado izquierdo. Pero combustible mínimo le hubiera dado esa pista a la controladora para decir esto mínimo, está... Pero hay otra palabra clave, ¿no? Eso no tiene que meterlo, es el combustible mínimo, lo tengo en la secuencia, evito darle vueltas para que no gaste más combustible, en término coloquial. Después, cuando se presenta la emergencia es Mayday, 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 Lima Mike India 2933, combustible de emergencia. Lima Mike India 2933, ¿qué es? Eso es la identificación del avión. El avión era un avión de Lamia, es un Regional Jet 85, pero el código de identificación, como se reporta con todos los centros de control, es Lima Mike India, que es la letra L, la letra M y la letra I. Y en términos, en fraseología, en el lenguaje aeronáutico, es Lima Mike India. Entonces, la fraseología correcta debió haber sido Mayday, 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 Lima Mike India 2933, combustible de emergencia. En ese momento la controladora lo dedujo cuando dijo estamos en emergencia, y a los aviones que estaban antes que él los empezó a vectorear, los empezó a quitar del camino, pero este piloto, bueno, ya se habían quedado sin combustible y obviamente ya reporta una falla eléctrica, que no hubo falla eléctrica, simple y sencillamente el sistema eléctrico es gracias a los generadores que están dentro de los motores, y al girar el motor, giran los generadores y nos proveen de sistema eléctrico. En el momento que separan los motores, Espérate que termina. en el momento que los motores se paran, los generadores dejan de producir energía y nos quedamos con baterías como la de tu coche. Así se queda esa batería que te garantiza 30 minutos con equipo de navegación básico y comunicación, 30 minutos para llegar, porque nunca está supuesta una falla total de motores. Entonces ahí esa falla implica... Por eso él puede seguir hablando. Puede seguir hablando, todavía tiene la energía de la batería. Sin embargo, aquí el dato más importante y por qué el impacto, obviamente al quedarse sin motores, el avión, ¿por qué vuela? El avión vuela porque por velocidad. Los motores le dan el empuje necesario a la aeronave para que se cree una diferencia de presiones sobre las alas y haya sustentación. Es un popote, pero eso se genera por velocidad. Si el avión deja de tener el empuje de los motores, lo que tengo que hacer, ¿qué puedo hacer para tener velocidad? Bajar la nariz. Si estoy alto, bajo la nariz y voy en picada, así genero la velocidad necesaria para seguirme manteniendo en el aire. Si me quedo quieto, me desplomo. Entonces tengo que bajar la nariz. Entonces el piloto desciende sin autorización. Él le dicen, momento, tengo un tráfico adelante de usted, un avión adelante a 1 milla, y se lo tengo a la vista, no es factor. Y él sigue descendiendo. Y la clave muy importante, Río Negro, que aquí se oye en la grabación mucho Río Negro. Río Negro es un punto de reunión en el aire para organizar a los tránsitos aéreos, para darle secuencia para la aproximación. Para que ahí se juntan todos los aviones, digamos, que van a llegar. Llegamos los 4 y de acuerdo en cómo vayamos llegando, el primero llega más bajo, el segundo y así sucesivamente nos van formando sobre el Río Negro, ese punto de reunión, que aquí es San Mateo, aquí es Atizapán, aquí en la Ciudad de México, sí. Ahí en ese momento, al que va más bajo lo autorizan, al otro lo bajan y se empieza a hacer un escalonamiento para la aproximación. Ahí, ese punto de reunión, en la carta específica se tiene que checar a o arriba de 10,000 pies. Y él lo empezó a checar a 9,000 pies. Ya traía una bronca. Él venía planeando.
venía tratando de generar velocidad por la picada, por el descenso, para que el avión se sustentara. Entonces ya checó ese punto por debajo de se llama MSA, que es Minimum Safe Altitude. Eso ya venía por debajo de la misma. El aeropuerto José María Córdoba de Medellín tiene una elevación prácticamente como la Ciudad de México, es de 6.967 pies, en México tenemos 7.341 pies. La geografía anterior a la pista, esos 7,000 pies, tenemos el Cerro Gordo a 7,700 pies, que es donde se impactó. Claro. Si va a checar, y de ese punto de reunión a la pista, tenemos aproximadamente 9.2 millas, todo se mide en millas. Y él estaba a 0.1 milla después de ese centro de reunión y ya estaba por debajo de 9,000 pies. Obviamente se encontró al Cerro Gordo enfrente. Archie, ¿se enteraron los pasajeros? Yo creo que sí, creo que en algún momento sí se llegaron a enterar porque, no sé, los movimientos del avión seguramente fueron bruscos, no tuvieron noción, no supieron qué estaba pasando, pero en el momento que se fallan los motores, todas las luces interiores se apagaron porque es un equipo que no es necesario. En el momento que te quedas con una batería, el avión escoge qué es lo primordial para que tú llegues y que te dure más la batería. ¿Y qué es lo que escoge? Obviamente, comunicación y navegación. Ahora, ¿no le da a la señorita controladora aérea los vectores? Él se los pide varias veces. ¿Ahí hay un error de ella? Yo creo que ella siguió el protocolo tal cual está descrito en la O sea, normatividad. él no le declaró la emergencia y por tanto ella no reaccionó rápido. Él utilizó un lenguaje que seguramente causado ya por la desesperación y ver que se iban a quedar, ya el lenguaje ya no lo utilizó como tal. La controladora empieza a quitar a todos los tráficos en el momento que él declara la emergencia, le quita todos los tráficos inmediatamente y le dice que vire al rumbo 350. Decía, ¿qué rumbo tiene? 360, vire el 350 e intercepte el localizador. Y él ya estaba actuando bajo iniciativa propia. ¿Por qué? Porque el avión ya no volaba, ya no tenía motores para sustentarse. Ahora, él, digamos, sin prejuzgar lo que sucedió, por supuesto, pero él, por lo que nos dices, pues no siguió con las reglas mínimas básicas de entrada para el avión, digamos, para que el avión tenga el combustible que tiene que tener, porque tú nos decías ahorita que las aerolíneas tienen regulaciones muy estrictas con respecto a la cantidad de combustible que le ponen a sus Perdóname aviones, que lo diga ¿no? así, perdóname que lo diga así, pero la manera más tonta de matarse, de tener un accidente aéreo, es por falta de combustible, por Dios. O sea, aquí la ley establece, por ejemplo, voy a poner el punto A al punto B. Bueno, y lo voy a hacer más gráfico. Vamos a decir que voy México, Guadalajara y el alterno es Puerto Vallarta. Siempre debo tener un aeropuerto alterno para el caso de que el aeropuerto de Guadalajara, por condiciones meteorológicas o porque un avión se quedó en la pista, por lo que sea, yo tengo un aeropuerto alterno. Entonces, el combustible de México a Guadalajara se llama combustible de etapa y el combustible de Guadalajara a Puerto Vallarta se llama combustible alterno. Aquí en México y en la línea aérea en la que tuve el honor de trabajar tantos años, de México a Guadalajara es el combustible de etapa más 3%. El combustible alterno, aquí la lógica y para crear una imagen en toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos, el avión consume más combustible cuando va a despegar porque los motores se aceleran al máximo o cuando vas a aterrizar y de repente te dicen, no, vete al aire. En ese momento los motores se van al máximo y en el ascenso es cuando le vas exigiendo más a los motores y se va consumiendo más combustible. Entonces el combustible alterno, ese incluye la aproximación fallida, es decir, no aterricé, me voy al aire, ascenso a nivel de crucero, bajar sobre Puerto Vallarta, mantener 30 minutos sobre Vallarta y aterrizar. O sea, de sobra. A ver, y este ¿qué- avión era nada más tener la autonomía para llegar de ese punto a ese punto. No tenía para más, ¿no? No puede salir, o sea, con la autonomía limitada. Debe salir con la autonomía. Te dice, ese avión a lo mejor tenía 4 horas y media de autonomía. No puedes salir a un vuelo de 4 horas y media. Tienes que salir a un vuelo. Gasolina para 5,5 horas. Pero a lo mejor tanques llenos ya no le da. Entonces tiene que tener un aeropuerto alterno para repostar combustible y de ahí proseguir. Entonces, error, le pusieron poco combustible. O a lo mejor le llenaron tanques y el avión no tiene la capacidad. Segundo, no declara la emergencia de la manera en que debió haberla declarado y no lo hace a tiempo. Exacto, ya él debía haber venido desde mucho antes, debió haber bajado en un aeropuerto alterno, llámese Bogotá, recargar combustible y vámonos. Pero Oye, desafortunadamente los ahorros, los egresos más grandes que tiene una línea aérea comercial o privada, no es el avión, ni los sueldos, ni los pilotos, ni los mercados, es combustible. Y muchas, sobre todo aviones privados o líneas aéreas pequeñas,
con poca responsabilidad, o sea, Bueno, llamémoslos esta unas línea aérea tenía charteras. 3 aviones. Tres ¿no? aviones y Digo, dos de estaban ese- todos de ese en tamaño. funcionaban. Y dos, o sea, tratan de ahorrar en el Ahí. combustible. Oye, por último, ¿hubo un incidente en la pista previo a que bajara este avión? Venía un avión, 3 aviones antes que él, que otro avión, un avión de Avianca le pregunta al controlador si había una emergencia declarada con un avión por delante. La controladora le contesta, es un avión que ya está en final, es decir, ya está cerca de la pista, reportó una fuga de combustible, por lo cual tendremos que hacer una revisión de la pista. ¿Por qué? Porque si efectivamente se confirma que viene tirando combustible y tiene con una fuga, el combustible queda sobre la pista. Y como dato curioso, el aire que sale detrás de nuestras turbinas está en un promedio entre 700 y 800 O sea, grados se Celsius. prende, digamos, se prende el avión que estaciona. Y entonces el protocolo también establece que debes checar la Entonces, ¿esto pista. también retrasó y le complicó Esto la vida al avión del equipo? genera más demora, esos 7 minutos que hablan, le genera 7 minutos de demora que fueron... Que no tenía. ¿Sí? Qué Fueron mal, los o que- sea, tuvieron 2 emergencias prácticamente a manera simultánea. Efectivamente, y eso es lo que debes prever. ¿Y Yo sí creo que, tuvo claro, ese avión fuga de combustible o no? Ya no se supo. Es Sin un embargo, dato la interesante. revisión se hizo y ya se autorizaron los aterrizajes. Capitán Archie, muchas gracias por esta explicación. Muy didáctica, la verdad.